Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz, nuestro espacio para conversar, analizar sobre la Fórmula 1. En esta presentación muy especial para nosotros, vamos a revisar lo que es la previa del Gran Premio de Bélgica que se va a disputar ahora este fin de semana, en un contexto de un circuito muy especial también para la afición de la Fórmula 1, ya que si uno pregunta al público en general, la gran mayoría va a decir de que Spa está dentro de uno de sus circuitos favoritos. La verdad que este Gran Premio es muy especial por muchas razones. Tiene una rica historia, tiene un trazado muy de la vieja tradición de la Fórmula 1, pero siempre muy desafiante para los pilotos y a la vez muy técnico también. Pero además es muy especial porque su historia y además sus extensas curvas tienen una tradición e incluso por sí mismas. Además de que tienen nombres, catalogaciones cada una de estas, la verdad que cada una representa también un desafío para los pilotos. Y en ese sentido, el circuito de Spa-Francorchamps, que es el circuito que va a albergar este Gran Premio de Bélgica, un histórico también dentro de la máxima categoría, va a ser también el terreno donde los pilotos este fin de semana van a tener que desafiar también sus potencialidades para poder sacarle el mayor provecho a un circuito complejo, muy diverso a veces y muy cambiante, pero siempre exigente también para lo que sería la competencia de la máxima categoría de la Fórmula 1. En esta oportunidad me encuentro junto a mi amigo Sebastián para que conversemos sobre esta previa, pero también para analizar muchas cosas que nos ha dejado también lo que sería la larga trayectoria de este circuito y este Gran Premio en particular en lo que sería la historia de la Fórmula 1. En el corazón del bosque de las Ardenas, Spa-Francorchamps no es solo un circuito, sino también un ritual de iniciación. No solamente porque aquí se corre y se dispute con una gran velocidad, sino también porque Spa-Francorchamps siempre ha tenido una cualidad que lo diferencia del resto de circuitos. Es un circuito donde se va a sobrevivir, porque la tragedia, los accidentes y las muertes han estado presentes también en lo que sería este circuito, que se ha visto también modificado de lo que habría sido en un pasado, ¿no? En los años 20, desde cuando este circuito se funda, ¿no? Como un circuito para lo que sería el deporte motor, comienza ciertos de ahí su larga trayectoria y obviamente se ha visto también modificado. Lo conversamos también en unos capítulos anteriores cuando analizábamos Silverstone, por ejemplo, donde también revisamos de que fue un circuito que el Gran Premio de Gran Bretaña se disputó en circuitos diferentes, pero por ejemplo cuando llegamos, ¿no?, a lo que fue el circuito de Silverstone, también es un circuito que había presentado modificaciones y obviamente también gozan de esta cualidad que en el fondo impactan, tienen una gran trayectoria y son en el fondo un peso cultural para la categoría de la Fórmula 1. En este contexto, con sus 7 kilómetros de curvas míticas, el circuito de Spa-Francorchamps presenta diferentes puntos importantes de lo que serían las características de este trazado. Eau Rouge, mítica, ¿no? Este momento del trazado inicial, lugares como Pujón, Radillon, la recta de Kemmel, Blanchimont, o incluso lo que sería la primera curva, ¿no? La curva de la Source, que en el fondo con esa cualidad, con sus características, siempre ha presentado momentos muy particulares en la historia de la máxima categoría de la Fórmula 1. La carrera principal que vamos a poder ver este fin de semana va a tener un total de 44 vueltas, por lo tanto igual vamos a volver, ¿no?, después de este parón, ¿no?, que tuvimos de creo que casi 3 semanas de parón, ¿cierto?, de carreras. La verdad que va a ser un rico encuentro de nuevo con la Fórmula 1 porque la verdad que el tiempo parece poco, pero para uno como aficionado la verdad que es bastante sin tener noticias, ¿cierto?, sobre el automovilismo demasiado. Y después no, se nos viene otro parón, así que ahí va a cambiar también la cosa. Spa siempre exige precisión quirúrgica, nervios de acero y obviamente para este fin de semana vamos a tener sprint race, así que también cuidado porque va a ser un fin de semana siempre un poco diferente a lo tradicional. La verdad que la batalla está al rojo vivo, estamos en una temporada y un momento de la temporada donde Oscar Piastri sigue liderando el campeonato y un Lando Norris que de poco a poco va ganando sobre todo terreno con muy buenas actuaciones y además sacando también muy buenos puntos para el campeonato de pilotos. La verdad que Spa siempre un circuito con memoria, aquí debutó Schumacher, aquí Senna se lucía, acá pilotos como Häkkinen lograron adelantamientos increíbles que quedaron para la historia también de la Fórmula 1 y que siguen siendo recordados. Recordamos por ejemplo Spa, el Gran Premio del año 2000, con ese adelantamiento tan elegante
que pudo demostrar, ¿cierto?, el piloto Mika Häkkinen contra un Michael Schumacher que, bueno, una temporada que ya sabemos logró el campeonato, ¿cierto?, de pilotos. La verdad que un circuito excepcional, y junto a mi amigo Sebastián vamos hoy día a conversar de varias cosas que este circuito nos ha dejado para la máxima categoría. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Gracias, profesor. Francisco a mi lado, como me presentó también, soy Sebastián y hacemos este capítulo de previa del Gran Premio de Bélgica, una previa más bien histórica luego de un parón de 2 semanas y tanto, la cual nos permitió descansar un poco las emociones que se habían dado en los últimos fines de semana, después de un Gran Premio de Silverstone muy acontecido, un momento del campeonato bastante, llamémoslo, complicado para algunos pilotos, de bastantes nebulosas y dudas en cuanto al devenir de la categoría y qué será lo que nos depara después del parón de verano que se nos aproxima en las próximas semanas. Un momento de pausa necesario también para poder recapitular también aspectos como las modificaciones que se van a traer para este trazado por parte de algunos equipos, particularmente nuestra escudería Ferrari. Y todo esto enmarcado de un contexto histórico que nos arroja nuevamente un gran premio bastante rico en historia, rico en tradición, que analizaremos en los próximos minutos. Un gran premio de Spa-Francorchamps, el cual es difícil de ver fuera del calendario y que en particular a nosotros como espectadores más o menos jóvenes nos maravilla, no tanto como a los pilotos más antiguos quienes temían por su seguridad y vidas durante la disputa de estos grandes premios. Sí. Recordar también de que la primera vez que se disputa oficialmente como Gran Premio de Bélgica en Spa fue desarrollado en la temporada 1950 con una victoria de Juan Manuel Fangio, y de ahí, salvo contadas ediciones, siempre estuvo esta primera carrera de Bélgica vinculada a la Fórmula 1. Es decir, es un gran premio esperado por toda la fanaticada, en este momento especialmente los neerlandeses apoyando a Max Verstappen, pero para el mundo del automovilismo en general y en particular para los fanáticos de la Fórmula 1 e incluso de Ferrari, un gran premio bastante conmovedor y emocionante que esperemos que este fin de semana nos arroje también fuertes emociones, esperando también que la lluvia nos aporte algo de picante, pero que nos permita disputarlo, a diferencia de lo que ocurrió el 2021. Sí, lo recuerdo muy bien, y bueno, siempre dentro de las cualidades que tiene Spa como circuito, como en el lugar también donde está ubicado, estamos también en una zona geográficamente muy diversa, y sobre todo también en un bosque muy profundo que obviamente le ha entregado también este valor estético a Spa, en términos de cómo la afición también, la apreciación que tiene la afición finalmente de este lugar. Y me llama la atención un elemento que tú ahora indicabas, que es lo de las condiciones cambiantes a nivel climático. Spa presenta una característica muy distintiva, que presenta a veces microclimas. Claro. Entonces hay ciertos lugares que quizá, y esto lo hemos visto en carreras anteriores, donde puede estar lloviendo, y en algunas zonas donde no está lloviendo y quizá la pista y el trazado esté seco y en otro lugar esté mojado. Eso es algo que Spa siempre ofrece como distintivo, ¿no? Claro. Y en el marco de las condiciones cambiantes es siempre un factor a tener en cuenta, y por esa misma razón Spa a veces entrega carreras muy sorprendentes, sobre todo por lo que ocurre con accidentes, con salidas de pista, etcétera. Es así como recordar, no sé, temporada 2008, si no Sí. me equivoco, un gran premio de Bélgica bastante acontecido por ciertos sectores más húmedos que otros. El mismo temporada 1992, que mencionaremos más adelante. Un gran premio que en estos 7 kilómetros de trazado nos presenta, como tú bien dices, cambios de clima, de temperatura, que también afectan a la durabilidad del neumático, el tema de los desniveles, alturas que cambian en cuestión de metros, y por ejemplo teniendo esta gran curva de Rouge en subida, lo cual también nos da estos
elementos necesarios para que el espectáculo al menos esté garantizado para este fin de semana. Así es. Y bueno, considerando todo esto, ¿qué podemos revisar ahora particularmente? Estábamos viendo la posibilidad de conversar también sobre las actuaciones de Schumacher, que ha sido también una figura destacada, además siendo el piloto que ha acumulado mayores victorias en este trazado. Si me permite, amigo, este es mi momento de ponerme la camiseta de Ferrari, porque lamentablemente a nosotros nos conocerán como miembros de Escudería SF, pero hinchas acérrimos de la de Ferrari. Lamentablemente que para efectos del podcast tenemos que mostrarnos un poco más neutral. Pero Bélgica, aquí nos vamos a salir de la nota editorial. Bélgica e Italia yo creo que son los dos grandes premios, los cuales la pasión desborda, en especial para el que para ambos es nuestro piloto favorito. Michael Schumacher. En términos generales y como en forma de adentrarnos, el piloto que nació el 3 de enero de 1969 tiene un vínculo especial con este trazado de Bélgica. Un piloto que, como ustedes saben, a la edad de 4 años se subió a su primer karting, producto de que su papá trabajaba como mecánico en un karting en el patio de su casa, básicamente. Y eso generó de que el piloto alemán tuviese un vínculo con los autos desde pequeño, escalando en términos progresivos, hasta incluso disputar en la temporada 1991 en autos de resistencia, bajo la promesa de que Mercedes iba a subirlo en algún momento a algún equipo de categoría de Fórmula 1. Este piloto, que ya era campeón de la Fórmula 3 alemana en 1990 y también campeón alemán y europeo de karting a la edad de 18 años, estaba con la expectativa constante de llegar al cuadro de la Fórmula 1 con otro piloto que con los años veríamos también en la máxima categoría, como fue Harald Frentzen. Dos pilotos alemanes los cuales buscaban su espacio en la Fórmula 1. Pero en particular, y haciendo también mención a algo que ya hablamos en uno de los primeros capítulos de nuestro podcast, es que en 1991 se da el particular hecho que termina definiendo la carrera de Michael Schumacher dentro de la máxima categoría, que es que Bertrand Gachot, luego de una discusión que enfrentó con un taxista londinense, el cual le significó un arresto domiciliario de 2 meses y perderse 5 grandes premios, fuerzan a un Eddie Jordan a buscar a un piloto de competición para reemplazo de este piloto que no podía competir. Está en cana. Claro. Básicamente. Pegó mal un combo y terminó en cana. Así es. Lo cual lleva a la desesperación de este jefe de equipo, de un equipo recién formado con motores Cosworth, y que ya está mostrando cosas interesantes con este Jordan 191 que podrán ver más adelante con los colores verde y azul característicos. Sí. Y es así como el representante de Michael Schumacher se contacta con él diciéndole de que tenía un piloto el cual ya había disputado en varias oportunidades pruebas y grandes premios en Bélgica. Un piloto llamado Michael Schumacher, quien no conocía en particular el trazado, que lo aprendió en bicicleta, de acuerdo a lo que se dicen de diversos documentales y entrevistas, pero que luego de la clasificación, donde termina en un 7º lugar, llama la atención de todo el paddock, siendo un piloto joven sin experiencia en la Fórmula 1. Este sueño de Michael Schumacher lamentablemente se vio truncado luego de que iniciada ya la carrera y abordando la curva de Oruch, sufriera un problema de embriague cuando se posicionaba ya en 5ª posición, impidiendo continuar con las siguientes 44 vueltas, pero que en definitiva fueron el primer contacto que tuvo con la máxima categoría y que lo lleva a que en la próxima Gran Premio
disputara y se vistiera con los colores de Benetton, que era, como también mencionamos en su oportunidad, dirigido en ese momento por Flavio Briatore. Un gran premio que dentro de esta, llamémosla, numerología, como después podrá pasar a indicarles mi compañero acá presente, que disputaba con el auspicio de 7up, Sí. pero con los números del 32 del auto del piloto belga. Esta, llamémoslo, es el inicio de una historia la cual el 7 estuvo muy presente en la historia de Schumacher, pero que el trazado de Spa-Francorchamps nunca lo abandonó. Así es. Es así como en la temporada 1992, al año siguiente, y luego de mostrar ciertas buenas actuaciones en otros grandes premios, llegando incluso al podio en el Gran Premio de México, Schumacher enfrenta la posibilidad real que concreta en victoria luego de cambios climáticos en el trazado que complicaron a otros pilotos experimentados como Ayrton Senna o a quien termina superando, que es Nigel Mansell. La primera victoria de las 91 que logra en su vida profesional y de las 6 que logra en el trazado de Bélgica. Como dato anecdótico, en 1994 el piloto alemán también gana el Gran Premio de Bélgica, pero debido a un problema de regulación con el piso, algo que también analizamos en el Gran Premio de China por estas suspensiones que sufrieron el equipo Ferrari, Schumacher fue descalificado con su auto Benetton dentro de una reñida temporada 1994 que termina disputándose y logrando el título en el Gran Premio de Adelaida en Australia. En 1995, 1996 ya con Ferrari y 1997 gana de manera consecutiva en el trazado de Bélgica. Pero en 1998 se da algo la muy particularidad que también analizaremos más en detalle en unos momentos más, que corresponde a un caótico Gran Premio de Bélgica que con una lluvia torrencial y luego de una largada caótica de muchos accidentes, Schumacher toma el liderato y no lo suelta hasta la vuelta 25, donde, tratando de sacarle vuelta al piloto David Coulthard, se enfrenta y chocan debido a esta mala maniobra del piloto escocés, la cual lleva al piloto alemán a terminar el trazado con solamente 3 ruedas y la imagen más reconocida. Un Schumacher desatado. Claro. No, muy molesto. Sí. Completamente sacado de sus cabales en esa oportunidad. Ofreciéndole combo básicamente a David Coulthard en el mismo garage. Demostrando también en este Gran Premio, no habiéndolo ganado, que era un piloto, aparte de temperamental, sí, que tenía un dominio en la lluvia increíble. Sí. Ahora, solamente como paréntesis, y hablando de este inicio con Jordan, también es como momento propicio de indicar que en ese Gran Premio, gracias a ese accidente, ¿sí?, Jordan logra el 1-2 gracias a la victoria de Damon Hill y Ralf Schumacher. Claro. Hubo un momento de gestión por parte del mismo Eddie, sí, en un momento en que ambos pilotos estaban peleándose la posición y en la cual el jefe de equipo lo único que quería era que terminaran ambos pilotos. Sí, y bueno, Frentzen, que tú lo mencionaste, acaba en 4ª posición. Así claro, que igual es bien curiosa la historia que ha tenido Schumacher en Bélgica. Siempre ha sido bien particular. Y como mencionar, el año 2000, si bien gana Schumacher, esta maniobra preciosa que nuevamente se da en el contexto de un adelantamiento contra Schumacher. Curioso. Si no me equivoco, es Mika Salo quien iba el que estaba siendo doblado por Schumacher, y es el momento propicio para Mika Häkkinen para adelantarlo en una maniobra a más de 300 kilómetros por hora. Sí. Preciosa. Que bueno, hay que recordar también que la combinación entre Urruch, Radillon y después la recta de Kemmel se genera una especie de succión en los vehículos, lo que hace que agarren mucha velocidad, y por eso que sobre todo en la recta, en este caso de Kemmel, se alcanzan velocidades sumamente altas. No llegan a ser las más altas del calendario, por lo menos en el calendario actual de la Fórmula 1, pero superamos acá los 310 kilómetros de manera muy fácil. Así es. También podrán ver el autito más grande,
que representa la victoria de Michael Schumacher en la temporada 2001, la cual es la número 52, batiendo también en Bélgica uno de los récords que hasta ese momento se pensaba que iba a ser imbatible. Era la cantidad de victorias que había logrado hasta ese momento Alain Prost, 51 victorias, y en esta oportunidad había logrado Schumacher las 52 de las 91 que Sí. también en su momento creíamos que iban a ser imbatibles hasta la llegada de Lewis Hamilton a Mercedes. Como mención también, gana el 2002. Lamentablemente el 2003, debido a los problemas con la publicidad de tabaco, no se disputó, y esto frena también quizás la posibilidad de Schumacher ganar en más ocasiones en Bélgica. De ganar una séptima Claro, vez en Bélgica. aunque yo creo que la del 98 era la séptima. La del 98 era la séptima. Y en definitiva, y como para terminar este apartado, Schumacher en el año 2004 termina en segunda posición detrás de Kimi Raikkonen, y extrañamente se da esta configuración de que dentro de la celebración de los 700 grandes premios de Ferrari, y en la carrera 14, que es el doble de 7, Sí. Schumacher lograría en Bélgica su séptimo y último título del mundo. Básicamente afianzar el título en ese momento. Claro. Antes del término incluso de la temporada. Lo cual termina englobando y sellando con un broche de oro esta rica relación que tuvo Schumacher con el trazado belga. Solamente como mención aparte, fuera de Ferrari, Schumacher cumple los 20 años en la temporada 2011 con Mercedes en el Gran Premio también de Bélgica, motivo de celebración para el piloto, y el 2012 logró disputar su carrera 300 con también Dulce y Agraz en el mismo trazado de Bélgica. Un momento como histórico para nosotros dentro de este contexto, y por eso queríamos hacer un pequeño paréntesis a lo que es lo que tradicionalmente traemos en las previas. Claro, y básicamente acá recogiendo este punto que mencionaste sobre la numerología, bueno, el número 7, cómo ha aparecido también dentro de la historia de Schumacher. Consideremos su inicio, ¿cierto?, en el equipo Jordan, el patrocinio en este caso es 7up, y que aparece, ¿cierto?, en este monoplaza. Posteriormente, obviamente, tendríamos los 7 campeonatos de Schumacher, otra vez el número 7, y luego la particularidad de que, claro, en el año 2004, en el momento en que Michael Schumacher afianza finalmente el campeonato de pilotos en la 14ª carrera de esa temporada, en la carrera número 700 de Ferrari. Por lo tanto, también vuelve a aparecer el número 7 como un elemento anecdótico dentro de la trayectoria de este piloto alemán. Por esa razón es que se ha conectado. Obviamente para nosotros esto no deja de ser un mero dato anecdotario. Claro, una coincidencia. Una coincidencia. Obviamente yo por lo menos no sé si tú, pero de mi parte personal no creo mucho en esto, pero es muy curioso cómo finalmente, y ojo, la máxima categoría siempre ha entregado como algunas conexiones entre algunos números, algunas fechas similares. Por lo tanto, también hay que considerar acá que Schumacher tampoco ha estado extenso o de este tipo de curiosidades, Claro. finalmente dentro de la Fórmula 1. Como mención, también corrió con Mercedes durante un par de temporadas con el número 7. Sí, Recordar que antes la numerología que tenían los autos no correspondía a la elección del piloto, Claro. sino que era al término del campeonato su posición primero para el equipo ganador, si es que coincidía con el piloto ganador, sí. y de ahí los demás se iban repartiendo en base a cómo terminaron en el campeonato. Claro, a día de hoy los pilotos eligen cualquier número. Y es por eso también tan solicitado el 7. 7 siempre. Bueno, es que siempre el 7 ha sido como este número, para algunas personas por términos religiosos, espirituales, tiene alguna conexión. Claro. Algunos piensan que es un número también divino o de suerte. Recuerdo que incluso Leclerc en algún momento mencionó que él quería el número 7, Claro. pero no pudo optarlo. Porque creo que en ese momento estaba utilizado, si no me equivoco, Sí. Raikkonen puede que lo haya tenido Raikkonen lo más en su probable, momento. sí. Y bueno, hasta el día de hoy se mantiene con el 16, pero aquí, bueno, el tema de los números también ha sido Claro. algo bien particular. Mick Schumacher también corrió con el número 43 porque la suma del mismo daba 7. Daba 7.
Y es así como hacemos este pequeño análisis. Bueno, para nosotros el número de Schumacher siempre fue el uno. Sí, Así que... dejémoslo claro. Pero así como hacemos esta pequeña mención a nuestro piloto que compartimos, es nuestro favorito, que fue Sí. el primer piloto que vemos dentro de la categoría, que nos hace seguirlo. Mm. También es importante destacar, ya habiendo terminado como no sé si tienes algo más que mencionar de No, no, no. Schumacher, Sí, me gustaría pasar a lo siguiente también. que el Gran Premio de Bélgica, a su vez, así como hubo momentos de gloria como los que acabamos de mencionar, también Sí. presenta momentos más trágicos, momentos más densos, Sí. que llevan incluso a ciertos cambios y que al día de hoy también nosotros como espectadores Mm. nos hemos asombrado en el último tiempo y también celebrado algún tipo de modificaciones que se efectuaron tanto al trazado como a los monoplazas, producto de lo que a continuación Mm. Francisco nos contará. Sí, bueno, Spa siempre ha tenido, como tú mencionabas, esta dualidad entre ser un circuito muy querido por la afición, a veces ha representado un gran riesgo, sobre todo para los pilotos. Jackie Stewart en algún momento, sobre todo posterior a su accidente en el año 1966, va a buscar boicotear la realización o el ingreso finalmente, la continuidad, ¿no?, del circuito de Spa en el calendario de la Fórmula 1, que eso obviamente generaría también una gran controversia dentro de algunos pilotos y obviamente también en toda esta campaña política que comenzó a liderar Jackie Stewart durante ese periodo. La verdad es que Spa no solamente destaca por ser un circuito espectacular a ojos de la afición, sino también porque mantiene una historia bien curiosa debido también a los reacondicionamientos que se le ha hecho también al circuito. Spa tiene una historia particular porque recordemos que este es un circuito en la zona de Bélgica que está muy cercano entre estas dos localidades. Por esa razón se conoce como Spa-Francorchamps, ya que también es un circuito que une también estas dos provincias, estas dos localidades, en lo que sería la provincia de Liege en Bélgica. Spa tiene datos muy curiosos durante su historia durante el siglo XX. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, como el mando alemán estaba, ¿cierto?, y estableció su base militar en Spa, por ejemplo, donde incluso va a residir el emperador Guillermo II, ¿ya? ¿Cierto?, en el periodo de la Primera Guerra Mundial. Además, Spa es muy conocida en términos como de la historia europea, porque fue un lugar donde se comenta en términos históricos que los romanos iban a Spa por los baños termales, por poder disfrutar de aguas termales. Y se ha dado esta especie de relación cultural donde Spa para nosotros está asociado a un lugar donde uno va a relajarse, a un masaje o a un baño termal, etcétera, etcétera. La verdad que hay una conexión bastante interesante que incluso ha dado hincapié a estas conexiones también con el término, ¿no?, y cómo este se ha expandido también en nuestro propio lenguaje. Por otro lado, Spa es bien conocido porque en términos del lugar donde está ubicado, que además de lo bello también del entorno, permitió en su momento el antiguo trazado, un trazado que se va, si no me equivoco, a elaborar entre 1921 y creo que ya en 1922 va a ser un circuito donde se van a comenzar algunas carreras, obviamente no dentro de la máxima categoría, ya que nosotros hablamos de Fórmula 1 desde 1950, pero fue un circuito que incluso no solamente en carreras de automovilismo, sino también en otro tipo de categorías. Por ejemplo, luego de que se funda las 24 horas de Le Mans, ya se va a pensar en Spa la posibilidad de entrar con una competencia de automovilismo y se concreta con las 24 horas de Spa. Si no me equivoco, ya desde el año 1925 alrededor o quizás 1924, ya Spa va a estar funcionando como incluso un circuito para el campeonato de resistencia. Por otro lado, en el caso de este circuito, este es un circuito que presentaba un trazado muy diferente y que incluso el circuito que nosotros conocemos a día de hoy es muy inferior en términos de su extensión en kilómetros. Se ha calculado de que el anterior circuito de Spa, que cubría además muchas zonas, muchas localidades, eran alrededor de 14 kilómetros. Este obviamente va a ser reacondicionado y el Spa que nosotros conocemos a día de hoy tiene una distancia total de 7 kilómetros aproximadamente. Eh,
Con todo esto dicho, Spa siempre tuvo una cualidad, que era un circuito peligroso, y los pilotos lo sabían. Si yo te pregunto, amigo, por ejemplo, ¿cuál dirías tú que fue el gran premio más negro para la historia de la Fórmula Uno? ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza a ti? Uf, está difícil en cuanto a historia. Creo que depende mucho de las aficiones y sentimientos, ¿Mm? porque es lógico pensar, por ejemplo, en Imola 94, un fin de semana oscuro para la categoría con todo el acontecer. Pero también recordar el Gran Premio de Bélgica del 82, no disputado en Spa, Mm. sino en Zolder, donde lamentablemente murió Gilles Villeneuve en unas prácticas, las cuales fue devastadoras las imágenes que uno ahora puede revisitar. Pero en general creo que sería Imola. No Ya, sé tú. Imola 94 en Imola este caso. 94. Eh, yo concuerdo con tu respuesta. Imola 94 siempre ha tenido como esa carga, sobre todo en la historia reciente, y además que porque obviamente vimos la muerte también de dos pilotos y uno de las más grandes leyendas dentro del automovilismo como fue Ayrton Senna, pero también lo que ocurre con Roland Ratzenberger. Pero hubo un gran premio específico y que relaciona esto con el circuito de Spa y el Gran Premio de Bélgica, que fue el Gran Premio del año 1960. Un gran premio que igual va a quedar dentro de los anales de la historia de la Fórmula Uno como uno de estos gran premios trágicos, donde vamos a ver además una serie de accidentes. La verdad que yo te mencioné anteriormente de que Spa antes se corría en un circuito muy diferente. Y era un circuito extenso, pero además de una alta velocidad y dificultades en ciertas chicanas. Una de ellas va a ser la conocida y una de las curvas más peligrosas, que incluso el mismo Jack Stewart va a decir que es la curva más difícil a la cual él se tuvo que ver enfrentado, que fue la llamada Masta King. ¿Ya? La Masta King era una curva que tenía el antiguo trazado, les vamos a dejar ahí algún tipo de mapa del anterior circuito de Spa, donde la Masta King era una curva donde se entraba a mucha velocidad e incluso se ha estipulado de que los autos llegaban alrededor de los 300 kilómetros por hora en una combinación que iba de izquierda a derecha. Pero la curva era tan compleja de tomar que era muy fácil salirse del circuito e impactar o contra un poste o con las barreras de contención o incluso con las casas que estaban también alrededor de este circuito. Recordemos que estamos también en una zona que en los años 60 era una zona casi media rural, ¿no? Por lo tanto también el panorama, la geografía del lugar era muy diferente también a lo que uno observa con los circuitos actuales. Yo recuerdo, por ejemplo, la película de la Fórmula Uno que muestra, perdón, no la película de la Fórmula Uno, la película de Ferrari. Ferrari, de Michael Mann, que salió hace un par de años, creo que salió en Claro, 2023 o 2023, 2024. 2024, se muestra cómo, por ejemplo, las carreteras donde se disputaban las carreras de automovilismo no contaban en ningún caso con medidas de seguridad, no tenemos barreras Tech Pro como las que tenemos a día de hoy, no encontramos, por ejemplo, un trazado ordenado, claro, e incluso toda la parte del público antes era mucho más al lote, podríamos decir. Claro. Porque los espectadores podían estar, incluso las familias que vivían no cerca de estos lugares, se acercaban a las zonas de carretera para ver obviamente los autos pasar, y eso generó grandes tragedias. Y la película, por ejemplo, de Ferrari de Michael Mann menciona y muestra una de esas tragedias también que se vivió en estas carreras también de resistencia del automovilismo mundial. Por esa razón de que quiero vincularlo con Spa, porque Spa presentaba características muy similares en la temporada del año 1960. El circuito original, que tenía 14 kilómetros, eran casi 14 kilómetros de pura velocidad y curvas, que exigían además para los pilotos mucha concentración. Además, considerando que eran autos que no contaban con las medidas de seguridad y configuraciones electrónicas que vemos al día de hoy, era mucho más rudimentario. Pero bueno, para algunos pilotos Spa no era una carrera común y corriente, era incluso una sentencia de muerte para esa fecha. Antes de Eau Rouge, que a día de hoy todos dicen Eau Rouge es el momento más difícil y más complicado por la peligrosidad que esto enfrenta para los pilotos, bueno, en su momento fue la Mazda King, ¿ya? Que obviamente colocó algunas figuras también del automovilismo en situaciones bastante complicadas. En el Gran Premio del año 1960, que se disputó en el mes de junio, que era la quinta fecha del campeonato de esa temporada, McLaren lideraba. Moss, en este caso, seguía, ¿no? Y las prácticas arrancaron en el Gran Premio de Bélgica del año 60,
Y arrancó también la tragedia porque Moss va obviamente a caer primero y rompiéndose incluso ambas piernas, pero obviamente logró una gran recuperación a lo que sería el final de la temporada de ese año 1960. Michael Taylor, por ejemplo, va a sufrir un grave accidente, era la joven promesa de la escudería de Lotus y fue víctima también de una falla mecánica, producto también de que la dirección de, en este caso su monoplaza, se rompe y él impactó en un árbol con alta velocidad. No muere, afortunadamente, ya porque fue un accidente muy aparatoso, sobrevivió, pero con ciertas parálisis en su cuerpo. Es bien particular lo que pasa con Michael Taylor porque él incluso demandó al equipo Lotus y ganó la demanda. Porque claro, se demostró que había sido un problema desde el garage, ¿ya? Y por eso representó una falla importante y que casi acaba también con la vida de este piloto. Ya para la carrera vamos a ver primeros abandonos. La carrera inicia y varios coches van a comenzar ya a salirse de pista y algunos a chocar. Vamos a encontrar problemas de motor, problemas en las cajas de cambios que se van a romper. Pilotos como Dan Gurney, que llegó con el brazo incluso enyesado y se iban retirando uno a uno. O sea, teníamos DNFs a cada rato. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se va a generar uno de los accidentes también más dramáticos. ¿Por qué? Porque Chris Bristow, que era un piloto británico que tenía 22 años en ese momento, bueno, se encuentra con la muerte al salirse de la pista mientras estaba peleando posiciones e impactó con una pila de tierra y fue lanzado contra un cerco de púas que lo terminó decapitando en ese momento. Fue una escena brutal para la categoría y que además demostró lo crudo que era la Fórmula 1 de ese entonces, con pilotos que, ojo, recordemos acá no tenemos safety cars, acá no tenemos una disposición de equipos no de seguridad donde se pueden levantar las banderas rojas, se disminuye la velocidad. Se comenta por parte de lo que ha dejado el anecdotario de la Fórmula 1 de los pilotos que vivieron el Gran Premio del 60, que ellos tenían que estar conduciendo mientras incluso vieron el cuerpo que estaba ahí tirado en el Gran Premio. Y ahí no se paraban las carreras seguían. A día de hoy, bandera roja y o se suspende el Gran Premio o se espera para obviamente mejorar las condiciones que hay en ese momento. Pero estamos en una Fórmula 1 muy diferente a lo que uno puede encontrar en este contexto actual. Además del accidente y la muerte que va obviamente a arrebatar la vida a este piloto británico, vamos a ver más abandonos y o algunas tragedias también de accidentes. Von Trips y Mairese también van a abandonar. Y el siguiente, por así decirlo, accidente, y obviamente que va a dejar, yo diría ya el cierre para este gran premio trágico en la historia de la Fórmula 1, que fue el accidente que va a sufrir Alan Stacey, que muere al recibir el impacto de una ave en pleno rostro y que eso va a generar de que el piloto no pueda ver y se estrelle, lo que va a causar un accidente muy fatal y el incendio también de este piloto, se incendia el monoplaza en el momento en que impacta y solamente porque un ave choca, en este caso con la visión del piloto y él pierde el control en ese momento. Creo que acá es importante también señalar, ya que también lo podemos vincular con otros aspectos como fue Bélgica 2010, si no me equivoco. Estamos hablando de un momento de la Fórmula 1 el cual se está iniciando, lleva recién 10 años de formado, con una historia del automovilismo bastante corta hasta ese momento. Si bien estamos hablando de 50 años de grandes premios, 20, 30 años de grandes premios al margen de la Fórmula 1. Seguimos viendo circuitos los cuales son bastante, digámoslo, rurales de alguna forma, Sí. donde no solamente existen autódromos, sino que también existen circuitos callejeros rurales que atraviesan ciudades, Que eran carreteras, básicamente. carreteras, donde las formas de seguridad que existían eran bastante primitivas, eran fardos de paja, Sí. donde te encontrabas con los cierres de las demás casas, neumáticos también de los autos, los cuales eran bastante delgados en comparación a los autos actuales, que es bastante también importante señalar, porque una rotura o un pinchazo a esa velocidad significaba
que el auto iba a salir volando. Salir volando. En Como Ferrari se muestra, la por película ejemplo. Ferrari, que si bien para muchos es exagerada la No, forma en que lo era. presenta, Es así. hay imágenes Sí. que uno puede ir viendo de la historia de la Fórmula 1 que Sí. se traducen en eso. Hasta en YouTube uno puede encontrar muchas imágenes muy impactantes, varios accidentes, e incluso a pesar de que eran de los años 60 se encuentran algunos registros. Y es impactante verlo, porque, claro, lo mismo se decía de la película de la Fórmula 1. No, es que está exagerando los accidentes. No, pero es que son situaciones que han ocurrido incluso. Obviamente no es que ocurre todo en un gran premio. Claro. Esto han ocurrido durante bastantes años, más de 50 años estamos hablando acá. Pero son situaciones que ocurren, a pesar de que puedan parecer muy excéntricas. Claro, estamos hablando también de autos los cuales eran de metales rígidos, no estamos hablando de fibra de carbono que está dispuesta para que Absorber al los momento de impactos. choque se absorbe. Estamos hablando también de categorías las cuales se está modificando entre el motor delantero y un motor trasero, lo cual también tiene la peligrosidad de los tanques de combustible, de que el impacto delantero te podía mutilar. Estamos hablando también de una categoría la cual no tenía un Nomex de contrafuego, sino que los pilotos conducían con blue jean y polera. Y ahora el detalle también que señalas de que los chocó un pájaro. En ese momento, la única gran forma de protección que usaban los pilotos eran unos lentes, unas Sí. gafas, las cuales se ponían en un casco de cuero, la cual no le otorgaba más protección que si le llegaba una piedra o un mosquito, no le entrara a los ojos. Estamos hablando de los inicios de la categoría, un momento en que no existía propiamente seguridad, donde los equipos sabían de que había un coste adicional si es que el piloto moría, y que los pilotos en definitiva asumían ese riesgo para alzarse con la gloria. Por Es supuesto. por eso tan comentado y por eso se reconoce hasta la fecha de hoy como pilotos como Juan Manuel Fangio son leyendas dentro del ámbito de la Fórmula 1, y así como los pilotos que compitieron en las temporadas 50, 60 y 70, que son recordados pese a la cantidad de pilotos que compitieron y murieron también. Por supuesto. Niki Lauda también se salvó ahí de la muerte y cuantos más. Claro. Y acá yo también, tú mencionabas lo del casco. Bueno, recordemos la situación que, por ejemplo, vive Felipe Massa en el año 2009 en el Gran Premio de Hungría. Claro. Cuando producto también de una pieza que se desprende, ¿no?, de un monoplaza que le impacta a una máxima velocidad en su casco y que al final lo deja con un traumatismo y con varios días también de hospitalización y con una situación bastante complicada porque Felipe Massa en ese momento al recibir el impacto pierde, ¿no?, el conocimiento, claro, y se estrella posteriormente. Entonces imagínense la situación que acá con un ave que se cruza en el camino y eso genera todo un accidente que en este caso acaba con la vida también de un piloto. Entonces estamos en una realidad, un momento de la Fórmula 1 que es muy diferente y donde todas estas situaciones van a comenzar también a que los pilotos comiencen también a demandarle a la organización la seguridad mínima para obviamente... A ver, la Fórmula 1 siempre van a haber muertes en el automovilismo. Esto lo dijeron mucho después de lo que vivió, por ejemplo, Antoine Hubert, que lo vamos a conversar en breve. Siempre va a haber muerte en las categorías de automovilismo, porque a pesar de todas las medidas de seguridad, siempre pueden ocurrir situaciones muy precisas que lamentablemente a veces, por más medidas de seguridad, a veces no se pueden controlar. claro. Pero bueno, con toda esta situación, para poder llegar a lo que estamos viendo hoy día, esto pasó muchas tragedias, muchos accidentes, muchos pilotos que sufrieron, ¿no?, las consecuencias de los problemas que había de seguridad en su momento y que obviamente agradecido de los avances tecnológicos que le han permitido también entregarle al automovilismo y en gran medida a la Fórmula 1 una seguridad mínima para que los accidentes, a pesar de lo aparatosos que puedan ser, no acaben con la vida del piloto y además que los pilotos puedan salir ilesos también de esos accidentes. Recordemos lo que pasa con Guan Yu Zhou en el 2022 en Silverstone, un accidente muy aparatoso, espectacular a ojos de todo el público y que uno piensa estará bien porque fue un accidente muy espectacular y que incluso impacta con las barreras de contención, muy cerca también del público además. Y estamos hablando del 2022 con muchas medidas de seguridad, pero aún así siguen pasando estas situaciones y el Gran Premio de 1960 viene a demostrar también de que en el fondo los pilotos se juegan la vida en las carreras y a pesar de todo los avances tecnológicos que tengamos a día de hoy,
la muerte siempre está ahí, puede coquetear en alguna situación o en un accidente. Uno no lo quiere, obviamente. Pero es parte de es la parte categoría. de la categoría. Es una realidad y hablando de seguridad es importante también detenerse con la figura de un gran piloto como fue el campeón Jackie Stewart, Mm. un piloto el cual en reiteradas oportunidades demostró su valía como piloto, logrando alzar en sus autos azules Tyrrell grandes victorias para esta escuadra británica, pero que también él impulsó de cierta forma ciertos cambios en la seguridad. Sí. Buscó, por ejemplo, la implementación de algunos aspectos que hasta la fecha Mm. ya se han adoptado como propios y son Mm. imposibles de sacar dentro de la categoría de la Fórmula 1 Por o del supuesto. automovilismo en general. Y también un impulsor de ciertas modificaciones que llevan a que este trazado de Bélgica Mm. sea a esta altura un poco más seguro. Así es. Y bueno, para ir concluyendo toda esta anécdota del Gran Premio de 1960, que además de lo que vivimos en 1994 con ese fin de semana negro para la Fórmula 1, bueno, 1960 también ha quedado en la historia como uno de los grandes premios más trágicos y en el circuito de Spa en ese momento. Bueno, la verdad que es una carrera que cierra con bastante polémica por una situación que ocurre con Graham Hill, pero la verdad que el podio fue dominado por, en este caso, Cooper, bueno, Brabham, ahí McLaren, bien de bien, van obviamente a cerrar. Y bueno, Ferrari va a conseguir ahí un cuarto puesto en ese Gran Premio de 1960. Y Jim Clark y Lucien Bianchi, que es además, era familiar de Jules Bianchi, el piloto que obviamente hace muy pocos días vivimos uno de los aniversarios también de lo que bueno, fue también un fin de semana también marcado por la tragedia con la muerte de este piloto francés, si no me equivoco, en este caso Bianchi. Bien, considerando todo esto, 1960, un gran premio marcado también por la tragedia. Me gustaría solamente terminar con lo siguiente, amigo, para pasar ya a lo último con respecto al Gran Premio de Bélgica. Accidentes en Spa han habido muchos, algunos muy espectaculares, y me gustaría revisar algunos. Tú mencionaste Jackie Stewart. Jackie Stewart, 1966, circuito de Spa-Francorchamps. Jackie Stewart choca en esta curva peligrosa de la Mastaquín y casi muere. En una carrera con lluvia dominó bastante, pero se enfrentó a una situación bien particular que choca con un poste y quedó incluso atrapado. Incluso los relatos son muy curiosos porque Jackie Stewart va a quedar atrapado en el monoplaza y van a tener que llegar compañeros a poder rescatarlo y sacarlo del auto por el peligro que había de que pudiese explotar el monoplaza en ese momento. Incluso Jackie Stewart en ese momento quedó cubierto de gasolina porque también el tanque de combustible se había reventado por producto de ese accidente. Eh, por ejemplo, voy a mencionar algunos más contemporáneos. Tenemos lo que ocurre con Jackie Stewart, 1998, que tú mencionaste en un gran premio de Spa, marcado por este accidente múltiple con una colisión al estilo NASCAR, podríamos decir, que es algo que muy pocas veces se ve en la Fórmula 1, donde muchos también tuvieron que abandonar y algunos pudieron retornar, como David Coulthard, que en ese momento cuando había monoplaza de reserva, Claro. él obviamente pudo utilizarlo y volvió a correr, pero se encontró también con esta situación con Michael Schumacher bien curiosa. David Volvió a Coulthard chocar. y volvió a chocar, porque eso no lo mencionaste anteriormente, pero David Coulthard fue uno de los que generó también ese dentro de esa colisión múltiple, así que fue un fin de semana bastante horrible para el piloto británico en ese momento. Y uno de los mejores grandes premios Y de uno la de los historia de la mejores Fórmula grandes 1. premios, por supuesto. Podría haber sido la séptima, haber consolidado la séptima victoria y Schumacher perfectamente, si no hubiese tenido ese encontrón. Me gustaría recordar algunos más. 2012, el accidente, por ejemplo, que tiene Romain Grosjean en su Lotus, donde incluso casi impacta con la cabeza de Fernando Alonso, que en ese momento estaba en Ferrari. Es importante también señalar que para algunos este es el gran premio donde Alonso pierde el título de esa temporada, ya que recordamos el final
emocionante al infartante del piloto Alonso, que en ese momento corría por Ferrari, que pierde por, si no me equivoco, un punto Un contra punto. Vettel en el Gran Premio de Brasil, en condición de safety car. Bueno, contento por Vettel, mal por Ferrari Mal en por general. Ferrari en ese momento, por Eh, supuesto. y que también esta espectacularidad del golpe de Grosjean, que incluso viéndolo hay personas que Sí. estiman de que perfectamente un par de centímetros Sí, un par de podría centímetros haber podría haber fallecido. fallecido, por supuesto. Algo muy similar ocurre en 2018 con Charles Leclerc, que y ahora se invierten un poco los papeles. Fue Alonso el que termina saliendo un poco volando por encima del auto de Leclerc, que en ese momento estaba compitiendo con la escudería de Sauber. Y bueno, si no fuera por el halo, en ese momento específico, la verdad que era muy probable de que el neumático de Alonso hubiese impactado directamente con el casco del piloto monegasco. Así que Ese fue el primer momento en que como fanáticos de la Fórmula Uno le tomamos el peso a esta al nueva ala. estructura que se Sí, había adecuado a los autos, el famoso sí, halo. Una estructura que en estos momentos ya podemos decir de que ha salvado varias varias vidas vías. en una nueva era de la Fórmula Sí. Uno, considerando, ya mencionaste el Gran Premio de Gran Bretaña 2022 donde Wang Yusu choca Mm. contra, termina volcado, choca Volcándose. contra Sí. las barreras de Tech Pro, Podemos que sumar Hamilton Verstappen en Monza 2021, que ahí también le salva la vida a Hamilton. a Hamilton, claro. Y este Gran Premio del 2018, frente a un momento bien crítico respecto de tantos aficionados como de Mm. algunos pilotos en cuanto a la visibilidad y si era estéticamente correcto, bonito tener estos elementos que, si no me equivoco, puede soportar hasta 9 elefantes de peso encima. Así es. Y que en definitiva también nos muestra No, el que avance siendo, que... claro, incluso lo que también mencionábamos para el Gran Premio de Bahrein, la posibilidad cierta de que Román Grosjean hubiese sido decapitado por las barreras Sí, laterales. si no hubiese sido por el halo. La verdad que el halo ha sido, yo diría que una de las grandes invenciones de la Fórmula Uno moderna. Y bueno, qué triste de que el origen de su historia sea producto de la muerte en este caso, de Jules Bianchi. Claro. Pero lamentablemente, y como se ha dado dentro de la lógica de un deporte motor Mm. en general, tienen que ocurrir estas cosas como para poder efectuar ciertas modificaciones importantes. Por ejemplo, eh, l- la obligación ahora de que los neumáticos no se salgan luego de un impacto, Mm. teniendo esta obligación los autos de tener Sí, estas barras de metal que los sujeten para evitar nuevas muertes de espectadores y Marshall por los neumáticos que salían disparados luego de accidentes, las modificaciones que se introducen en los autos con la fibra de carbono, las modificaciones que se introdujeron en los trajes, las modificaciones que, por ejemplo, después del accidente de Grosjean se introdujeron a los guantes y calzados de los pilotos de la Fórmula 1 para efectos de que sean ya antiflamas, modificaciones que se han efectuado a los cascos. Es decir, tiene que llegar una desgracia para que se tomen consideraciones y cartas en el asunto. Ahora, también lo hemos dicho, igual nos siguen preocupando ciertas circunstancias, como por ejemplo lo que vivimos en el Gran Premio de Japón 2022, sí. cuando la grúa sale sin visibilidad y nosotros ya teniendo el recuerdo de lo que pasó Sí, y un en el Pierre mismo Gran Premio. Gasly enojadísimo en el Claro. momento en que ve la grúa, en ese momento que estaba retirando el auto. O por ejemplo, incluso en el Gran Premio de Australia este año, en Sí. que vimos también la grúa mientras los autos estaban tratando de seguir la trazada ideal planteada por el safety car fuera de la pista. Así es. Entonces, o si no me equivoco, en la temporada pasada en Italia o hace 2 temporadas atrás, también una grúa peligrosa al margen cuando 2 temporadas atrás, cuando un piloto novato en ese Sí. momento se enfrenta y ve la grúa de frente. Entonces, Hay cosas que todavía se podrían mejorar. Yo creo que, sobre todo la toma de decisiones, en este caso de los comisarios y en gran medida también de los directores de carrera, que en ese momento son quienes toman obviamente las decisiones y que son situaciones que esperemos que no se repitan,
porque pueden generar accidentes muy aparatosos e incluso acabar con la vida de algún piloto, porque lo hemos visto, no es algo que nosotros lo digamos por ser escandalosos en este tema, en ningún caso. Son situaciones que se puede y se han visto en la categoría, y ese es lo problemático. Un paréntesis, ya que nos acordamos del Gran Premio 1992, en las prácticas de ese Gran Premio también hubo un accidente aparatoso en Bélgica, el cual fue de Eric Comas, quien choca y queda inconsciente en medio de la pista. Su auto estaba con varias revoluciones, lo cual podría haber implicado que este explotara y como consecuencia podría incluso haber terminado muerto. Y es el mismo piloto quien agradece eternamente la acción de un Ayrton Senna, quien desinteresadamente, viendo el riesgo, se baja de su auto y lo va a rescatar, apagando el motor y luego sujetándole a la cabeza que podía haber presentado algún tipo de fractura. Así es. Y bueno, un gran premio bastante complicado. Un gran premio que deberíamos hablar igual, ¿eh? Sí, estaría bastante bueno hablar sobre ese gran premio. Alguna cápsula podríamos sacar. Claro. Sí. Yo quisiera agregar 2 accidentes acá para ir terminando ya esta parte. Uno, antes de pasar al más trágico, que creo que es de la Fórmula 1 o de la categoría del automovilismo, uno de los fines de semana también más complicados. Bueno, el año 2021 ocurrió una situación bien peculiar en Spa, donde en el contexto de la clasificación, estábamos ya en la última parte de la clasificación, comenzó una lluvia intensa que obviamente siempre genera problemas de visibilidad para los pilotos, y considerando que en Spa es más complicado producto también de lo que ocurre con Eau Rouge, que además es un momento que en algún momento yo escuché a Lobato que dijo que si uno fuera frío con el tema de la seguridad en la Fórmula 1, Spa no debería estar. Porque Eau Rouge es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque hay un momento en que no hay visibilidad con lo que los pilotos se van a encontrar luego. Y eso es algo que va a generar problemas, sobre todo en el accidente que va a sufrir Antoine Hubert con Juan Manuel Correa en el 2019, en el contexto de la Fórmula 2. Pero me gustaría referirme a 2021, que fue el choque que tuvo el piloto británico Lando Norris en la clasificación, con un Sebastian Vettel, en ese momento en la escudería de Aston Martin, que alegaba, no bastante por la radio, que las condiciones no estaban aptas para obviamente poder disputar la clasificación, y que era momento obviamente de detener la carrera porque eso podía generar algún accidente. Bueno, la verdad que fue muy proyectivo Vettel, porque Lando Norris posteriormente se va a estampar de una manera muy aparatosa, dando bastantes vueltas. La verdad que entra demasiado complicado a Rouge y se sale justo en la subida y choca, se da bastante cierta vuelta el monoplaza. Y bueno, Sebastian Vettel muy preocupado se acerca y le va a preguntar si es que en ese momento Lando Norris estaba bien. La verdad que Lando Norris no tuvo ningún problema, pero volvemos al punto, la peligrosidad de estos momentos, sobre todo el trazado de Spa, siempre genera una gran complejidad. También como mención, un gran premio de la temporada 2021 bastante complicado en general, producto de la lluvia. Recordar de que también se le considera como el gran fraude o el una de las de los también días negros, pero no necesariamente por la muerte, sino por la toma de decisiones por parte de los comisarios. Recordar de que en esa oportunidad, debido a estas condiciones climáticas, mucha lluvia, se suspendió en varias oportunidades, si no me equivoco fueron 3 horas de paralización. Sí, el público estaba agotadísimo de estar esperando. A lo cual se tomó la decisión de que el Gran Premio se parara luego de 3 vueltas detrás de la condición del safety car, lo cual significó, por tanto, primero el otorgar la mitad de los puntos en ese momento, segundo el primer podio de George Russell en un Williams, que fue bastante celebrado por el piloto. Una cantidad de puntos también necesarias para Max Verstappen, que fueron decisivas al momento de afrontar la última carrera, bajo la amenaza que era la suspensión de la carrera, que no hubiese otorgado puntos. Y también una imagen bastante como icónica, para llamarlo de alguna forma, extraña pero que quedan los anales de la Fórmula 1, que son la celebración y el llanto que tuvo un Nikita Mazepin, quien logra históricamente una vuelta, llamémosla rápida, con su Haas Ferrari en ese momento. En ese momento, así es. Bueno, no hubo devolución de entradas, creo. Claro. Y eso fue algo que también dejó muy mal parada la Fórmula 1. Porque bueno, el público, la verdad que fue una pérdida de dinero ese Gran Premio, hay que decirlo. Sí.
Sí. Fueron a ver un espectáculo. Fueron a ver autos pasar un rato en condiciones de lluvia claro. y nada más. Bueno, llegamos a un momento que no me quiero detener mucho, se ha hablado bastante, pero es importante hacer memoria con esto. En la carrera que se está disputando la Fórmula 2, el año 2019, se produce en el momento de la carrera un accidente complicadísimo, producto de que uno de los pilotos en ese momento tuvo una especie de salida de pista, lo que generó una especie de efecto en cadena, porque muchos comenzaron a esquivar, ¿no?, este primer accidente que hubo en la subida de Eau Rouge y la combinación con Radillon. Uno de ellos, que sufrió obviamente el accidente, va a ser Antoine Hubert, que choca en primer lugar por la parte derecha de la subida, impacta a mucha velocidad, pero, y aquí está el gran miedo que muchos pilotos tienen, es quedar, ¿no?, detenido en un momento donde se produce un efecto caótico. ¿Y cuál es el mayor peligro en este momento? La posibilidad de que un auto venga y te lleve puesto en ese momento y te choque a una alta velocidad. Y eso es lo que ocurrió. Antoine Hubert queda, no, en ese momento justo en medio de ese trazado casi, y Juan Manuel Correa, piloto ecuatoriano, lo choca y lo impacta de una manera muy brutal a alta velocidad, creo que más de 220 kilómetros, en este caso por hora, lo que acabó con la vida de Antoine Hubert a las horas después del accidente, y con un Juan Manuel Correa que vio la fractura de sus dos piernas. En una entrevista del piloto ecuatoriano, la verdad que recuerda con mucha tragedia ese momento, ya que en algún momento también él mencionó que se sintió culpable de la muerte del piloto. A día de hoy obviamente lo tiene mucho más asumido, sabe que no es su culpa porque son cosas que ocurren también en el automovilismo, pero la verdad que fue un fin de semana bastante complicado porque vimos la muerte de un piloto que además era muy amigo de algunos pilotos también de la parrilla de la Fórmula 1. Algunos de ellos, por ejemplo, Pierre Gasly y también Charles Leclerc, que incluso en ese Gran Premio del año 2019, podríamos decir la primera temporada de Leclerc en Ferrari, gana su primer Gran Premio en Spa en el año 2019, coronándose frente a un fin de semana dramático, producto también de la muerte de uno de sus compañeros de competición, como había sido este piloto Antoine Hubert. Una figura muy querida también dentro del paddock y por algunos pilotos. A día de hoy Pierre Gasly sigue como año a año dejándole flores, ¿no?, a la subida de Eau Rouge, y la verdad que nos dejó una imagen impactante porque la verdad que situaciones como esta son, como hemos dicho, situaciones que cada cierto tiempo ocurren dentro del deporte motor. Así es, un fin de semana ese bastante negro, en particular también, como tú hacías mención, recordando la primera victoria de Leclerc con Ferrari, la cual no fue para nada celebrada por nadie dentro de un paddock enlutado. Circunstancias que para qué nos vamos a poner a detallar ni tampoco a entrar Claro. mucho, solamente indicar de que afortunadamente para Juan Manuel Correa este ha podido Sí, seguir ha podido evolucionando recuperarse. y competir con Sí, posterioridad, y nuevamente eso significó ciertas modificaciones al trazado para poder garantizar en parte la seguridad de los pilotos. Bueno amigos, solamente para efectos de que no nos vayamos con una imagen triste ni así es. lamentable de lo que fue, te quiero dar solamente una papita y la última ya del Gran Premio de Bélgica. En la temporada 1999, dos pilotos de una escudería nueva dentro del paddock hicieron una de las apuestas más estúpidas dentro de la categoría. ¿A quienes nos referimos? A Ricardo Sonta y Jacques Villeneuve. Estos con el bar Honda 01, este hermoso coche el cual presentó por un lado el color azul y el color rojo por los Algo patrocinadores muy de raro. tabaco, Sí. ya que la FIA a comienzo de temporada le prohibió a este Sí. equipo disputar con un auto azul y uno rojo, y que hicieron con un cierre que el cual logró, Es feísimo esa libre. logró Una de las libres más raras. una joya. Una joya. ¿Es posible tenerla en colección? Es posible. ¿Es posible? Es Está, caro. está. Sí, Debe ser No lo he carísimo encontrado. por lo extraño que es. No lo he encontrado. Pero sí. Algún día me voy a gloriar con eso.
cuando lo tenga. Pero en este gran premio se dio la particularidad de que Jacques Villeneuve a su compañero le hizo una de las apuestas más extrañas, la cual era si cualquiera de los dos pilotos lograba dar au route a fondo. A fondo. Consecuencias de esto, Ricardo Sontag y con posterioridad Jacques Villeneuve chocaron a la salida de esta curva en diferentes momentos, lo cual demuestra que a veces la estupidez humana supera los límites. Se mandaron un Jack Doohan. Si quisieran mandar un Doohan, un Dujonazo. Un buen detalle dentro de un gran premio quizá muy trágico o con muchas emociones vibrantes. Sí. En una época también en que algunos pilotos frenaban un poco, reducían la marcha para tomar en buenas condiciones esa curva. Estos dos pilotos no lo hicieron, lo cual le costó significativos ingresos al equipo VAR, que impidió una evolución pronta de su monoplaza. Así es. Bueno, amigos, Una historia muy entretenida y vamos a pasar ahora a la última parte ya de este capítulo, un capítulo un poquito más largo, pero es que nos detuvimos en hartas cosas. Spa tiene una historia riquísima y es un circuito hermoso, maravilloso, nos encanta Spa. A pesar de todo lo que hemos comentado, eso en ningún momento le quita su valor, no le quita su gran tradición, su gran historia, y la verdad que es un circuito que yo siempre he dicho, se tiene que mantener siempre en la máxima categoría y en el calendario de la Fórmula 1. El circuito de Spa, en este caso Francorchamps, cuenta con una longitud de circuito de 7 kilómetros. Bueno, el primer Gran Premio se disputa desde el año 1950, pero recordemos que es un circuito y un trazado que incluso ya en el mundo del automovilismo ya se disputaban algunas carreras, incluso algunas carreras de resistencia, que hasta el día de hoy se siguen manteniendo. El número de vueltas Forza es Ferrari. de 44, así es, Forza Ferrari. El tiempo de vuelta más rápido lo detenta Checo Pérez en el año 2024, con un tiempo de vuelta de 1 minuto con 44 segundos y 701 milésimas. La distancia de carrera para el Gran Premio de este fin de semana va a ser de 308 kilómetros. Los horarios importantes. Este es un Gran Premio que se va a comenzar a disputar desde el día 25 con la práctica libre 1, entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana. Continuamos, horario chileno. Horario en este caso de Chile. Continuamos el mismo día, viernes 25 de julio, con la clasificación de la sprint, o la sprint shootout, como obviamente se le conoce, entre las 10:30 y las 11:15, 11:30 horas aproximadamente. Posteriormente pasamos al día sábado 26 con la sprint de entre las 6 a las 7 de la mañana, bastante temprano, hay que madrugar para este fin de semana, hay que levantarse un poquito más temprano, pero yo siempre digo, ¿por qué no ver la carrera tomándose una cervecita en la mañana? No hay nada que hacer, Siempre ¿por qué no? bueno. Un matecito, un café, hay que prepararse, hay que disfrutarlo mucho mejor. Continuamos ya a las 10 de la mañana con la clasificación para la carrera y el día domingo 27 la carrera a las 9 de la mañana. Por su parte, Pirelli ha anunciado para este Gran Premio que se traen los compuestos C1, C3 y C4. Una situación que para quienes nos vienen escuchando es bastante extraño, el que no se respete la continuidad. Pero esto responde a una lógica en este momento de Pirelli de obligar a los equipos a efectuar una parada, sin que el reglamento así lo determine. Ello debido a lo siguiente: si bien se trae un compuesto más duro como el C1, para efectos de durabilidad de este neumático podría permitir al piloto mantenerse en una sola parada. Hay que entender de que primero el trazado es de los más largos del calendario. Estamos hablando de 7 kilómetros y por eso hablamos de 44 vueltas nomás, a diferencia de 60 o 70 que ya hemos visto en otros trazados, lo cual penaliza mucho a los pilotos en general. Y por otro lado también, como es el neumático más duro, es el más lento disponible. Esto llevaría o forzaría a los equipos en definitiva a optar por medios y blandos durante el trazado del Gran Premio. Ahora, todo esto está condicionado a lo siguiente: hoy día miércoles 23, tenemos que informar que el sitio Weather ha indicado que
para este fin de semana. Tenemos lluvia, no tenemos Hay lluvia. Hay lluvia. Hay lluvia. El día viernes hay un 30% de probabilidades de lluvia. Pobre Leclerc, pobre El Leclerc. día sábado un 16% que le puede ayudar a Leclerc para la sprint. Pero el día domingo, hasta este momento, hay un 81% de probabilidades de lluvia, lo cual condenaría a nuestro piloto. Así es, pero bueno, esperemos que algo haya aprendido después de lo que vivió en Silverstone. Recordemos que para este fin de semana también se vienen muchas mejoras de los equipos. Por ejemplo, como Ferrari va a traer lo que sería esta nueva suspensión, que ya se confirma para el SF25. Tenemos ajustes también de los monoplazas, y esto es informaciones recientes, de los ajustes que se le hicieron, por ejemplo, en la barra de dirección para Lando Norris, un ajuste que él había solicitado para un mayor entendimiento también del monoplaza, cosa que Piastri dijo que no, que a él le dejaran el monoplaza como estaba. Pero Lando Norris solicitó y va a aplicarlo para este gran premio de este fin de semana. Y bueno, lo que nos puede traer también Mercedes, Red Bull, no sabemos lo que va a pasar también con todo lo que está comentándose con Max Verstappen, por ejemplo, que cada vez pareciera más viable la posibilidad de que Max Verstappen llegue a Mercedes. Y los rumores, que esto no te lo mencioné ni lo comentamos, pero me estoy acordando, los rumores de que Kimi Antonelli puede pasar la próxima temporada al equipo Alpine. Bueno, me voy a hacer cargo de algunas cosas ya que me tiró todo esto muy Te rápido. tiré esta información rápida. Primero, Helmut Marko ha dicho de que para este Gran Premio y el Gran Premio de Hungría, que es el siguiente, se trae un paquete de actualizaciones para beneficiar la conducción y entendimiento del auto para Verstappen. Por otro lado, Aston Martin, dentro de esta evolución que ha presentado ya, tendría un nuevo paquete de mejoras que se sospecha de que va a ser el último dentro de esta temporada. Williams, por su parte, también va a traer un paquete de mejoras, el cual no se ha especificado y que espera mantener el ritmo que tenía al comienzo de temporada, que era bastante bueno. Por otro lado, también se habla de mejoras que podría traer en estas carreras, aunque no está confirmado el equipo Sauber, que permitiría un cierto avance. Y en definitiva, esos son como los grandes anuncios de los equipos en particular. Yo creo que el más esperado puede ser el de Ferrari en cuanto a lo que nos pueda demostrar en particular, porque es una suspensión la cual podría beneficiar mucho a la conducción de Lewis Hamilton, en especial este equilibrio que podría tener en las curvas lentas en particular, ya que como sabemos el gran problema que presentaba el Ferrari era el que subía un poco el tren trasero al momento de frenar, y por otro lado se adaptaría un poco también a la conducción de Luis, el cual es más de pianito. Sí, además más que agresivo. el problema del SF25 era el que tenían que estar dependiendo también del Ethan Coast, así que cuidado que posiblemente también pueden haber solucionado también con estas modificaciones y actualizaciones para Bélgica. Y por otro lado, otra de las actualizaciones que podría ser interesante es la de Aston Martin, en cuanto a que ya presentó un avance y ya estaría trabajando, en este caso Adrian Newey, en concreto con estas modificaciones. Ahora, me hago cargo de la segunda parte también que ha mencionado Francisco, en cuanto a que, de acuerdo a ciertos medios, Max Verstappen se encontraría ya lejos de la posibilidad de ir a Mercedes, y que eso vendría en concordancia con los dichos de Toto Wolff en las últimas horas en cuanto a mantener en su forma de equipo a George Russell y Kimi Antonelli. Ello debido a que, de acuerdo a lo que se ha informado, debido a las cláusulas que tiene y debido también a que no salió de la tercera posición dentro del campeonato, Max Verstappen se encontraría imposibilitado por su contrato. Ahora, todos sabemos de que los contratos de la Fórmula 1 son de papel, sino recordar que Sergio Pérez tenía un contrato definido para esta temporada también y fue sacado con anticipación. Entonces, dentro de esa lógica, puede ser, y se escucha mucho el rumor de que Antonelli va a ser desplazado del equipo. Ahora también se escucha de que George Russell también sería sacado. Sí, hay movimiento entre Mercedes, Red Bull y alguna otra escudería. La verdad que vamos a ver qué pasa, porque pueden haber muchos rumores, pueden decir que no y que no va, pero nunca sabe qué puede pasar. ¿Y tú qué dirías si fuese jefe de equipo en este momento? Eres jefe de equipo de Mercedes y tienes la posibilidad de contratar a Max Verstappen. ¿Qué haces? Es que siempre es tentador.
Max Verstappen es tentador. ¿Y a quién sacas? Es que, claro, ¿a quién sacaría? A ver, ya, imaginemos, ya, por mi parte, si fuera Toto Wolff, yo dejaría a Verstappen. Si Verstappen estuviese interesado también en entrar al equipo y sin desestructurarme también en la comunidad. Sí, aquí igual es importante porque Verstappen es de esas figuras que también cambia el panorama, Claro. ¿no? Así que hay que tener también cuidado con eso. Saco a Russell, pero por una cuestión de que ver a Russell y a Max en un mismo equipo no. Son personalidades que chocarían mucho y yo creo que los jefes de equipo siempre buscan la armonía entre sus pilotos, por lo tanto no sería muy inteligente de su parte meter a estos dos pilotos en que nunca se han tenido buena, por así decirlo. Claro. Bueno, me quedo con Antonelli y con Max, pero si yo te soy mucho más conservador, yo no meto a Verstappen. Y yo me quedo con Russell y Kimi y veo qué pasa por último para la temporada 2026. Ahora aquí el que tiene la situación más complicada es Russell. Claro. Porque Russell va a ser finalmente esa pieza que posiblemente sea desplazada. Y ya vemos que para Toto Wolff, Russell tampoco... A ver, no es una figura que tenga que estar estrictamente atada a Mercedes. Claro. No es como lo que pasa con Antonelli, que hay un proyecto a futuro. Por eso se lo ingresó también tan joven a la máxima categoría. Claro. Y en el caso de Russell, que en su momento estuvo ¿cuántos años esperando en Williams? Creo que alrededor de 3 temporadas. Sí, Para algo después así. entrar a Mercedes con Hamilton. Pero, insisto, aquí la pieza que se va a mover, pase lo que pase, va a ser Russell. Eso es lo que yo veo o visualizo yo. Pero no sé, el panorama está tan cambiante que no sabemos en realidad qué es lo que va a ocurrir. Ahora yo creo que Verstappen también está asustado por el fiasco que puede ser el proyecto de Red Bull Powertrains. Sí, así es, pero resulta en estos momentos extraño la posición de todos los equipos en general, yo creo. Sí. En estos cambios de normativa, estas nuevas modificaciones que se van introduciendo y que incluso han permeado la posibilidad de mantener la posibilidad de los motores actuales, la cual, por ejemplo, Mercedes ya dijo que no podía debido a que no le alcanzaría ni para ellos ni para los equipos que son sus compradores. Eh, bueno, una situación difícil y en especial dentro de, por ejemplo, una estructura Red Bull la cual ya está descabezada y que dicen algunos trabajadores las cuales se ha perdido totalmente control y dirección. Un Mercedes el cual se encuentra mejor parado, pero que tampoco se puede garantizar el éxito en la temporada 2026. Y otras estructuras como por ejemplo la misma Ferrari, la cual tiene bastantes dudas en cuanto a toda la dirección y los pilotos. Entonces estamos en un momento de incertidumbre, la cual agradecido para el contenido, pero que también nos presenta las próximas temporadas hasta esta temporada 2030, que es el momento de la emisión cero de la Fórmula 1 y que podría suponer también la llegada de otro tipo de motores. Y este también juego de pilotos nuevos, pilotos viejos, un momento rico de contenido. Así es. Amigo, para ir terminando, la pregunta, Te podio iba a para preguntar el lo mismo, Gran te iba a preguntar lo Premio. mismo. Mira, lo tengo anotado, pero es algo y voy a ser súper responsable con toda la comunidad de Escudería CF porque no me la pensé mucho. Porque la verdad que yo creo que vamos a tener un pronóstico un poquito más asegurado con la práctica 1 y quizás con la sprint. Por esa razón yo creo que voy a ser muy conservador acá. Pero tengo 3 nombres ya. Lando Norris primer lugar. Ya, ¿Por qué? Veo a McLaren... dije Lando Norris se cae... claro, complicado. complicado. Lando Norris, sí, yo creo que este ajuste también puede que le venga bien. Y si le da mayor sensibilidad y un mayor entendimiento al monoplaza, yo creo que va a rendir bastante bien. Lando Norris primer lugar. Segundo lugar, Max Verstappen. Si hay condiciones de lluvia, no descarten a Verstappen. Lo que vimos obviamente en Silverstone fue un fiasco dentro de la experiencia y la conducción de Verstappen. Pero bueno, recordemos que también el monoplaza se había configurado de una cierta manera y eso restó bastante para la carrera. Y en tercer lugar voy a colocar a Hamilton. Ya. Veo que Hamilton pueda lograr un podio para este fin de semana. Amigo, te voy a hacer complicada también la vida, te paso el lápiz. ¿Sí? ¿Y para sprint? Uf, para el sprint.
Leclerc primero, es que en seco. Yo sí en seco y si funciona la mejora de suspensión, posiblemente ya se acercó Ferrari en seco en Silverstone. Veamos cómo se ve en carrera en condiciones de seco. Sí, posiblemente podría estar perfectamente ahí Leclerc. Además, un circuito que también se le viene muy bien. Ha logrado poles, ha ganado, así que, ¿por qué no? Un poquito de esperanza para los tifosi. Segundo, Piastri. Y tercero, Norris. Para el sprint. Sí, me lo va a jugar. No es sprint, da lo mismo. La carrera es lo que importa. Ya dije mi podio. El tuyo. Sprint, yo creo que como se va a definir en condición de lluvia, en comienzo del día viernes, Verstappen, Hamilton. Y acá voy a ¿Pero para el sprint va a ser en seco o está hablando de la clasificación del sprint? La clasificación del sprint. La clasificación del sprint. Y va a complicar a muchos. Sí, y sí. Lo más probable es que el día sábado haya humedad en pista. Por lo cual me arriesgo con Verstappen primero, un Lewis Hamilton segundo. Y este va a ser el con el cual me voy a arriesgar. Total, estamos jugando. Hülkenberg. Lance Stroll. ¿En serio? ¿Stroll? Encuentro que es un piloto el cual sí. se adecua en lluvia bien, siempre sorprende. Y si viene un buen paquete Ayrton, de... la reencarnación de Senna. Si viene un buen paquete de mejora, ¿sí? Va a estar ahí peleando Aston Martin. Aunque yo no le creo mucho a los paquetes de mejora de Aston Martin. Adrian Newey, nada más. Adrian Newey, quien ya empezó haciendo cambios. Algo hay, sí. Y en carrera me la juego con este cambio de suspensión con Lewis Hamilton. Segundo, Oscar Piastri y Max Verstappen. No ¿Bien? veo a Norris arriba. Yo creo que incluso hay algún choquecito por ahí. Lo dejo guardado. Está bien movido el panorama. Dicho todo esto, amigas y amigos de Escudería SF, hemos llegado hasta acá. Un capítulo largo. Nosotros dijimos 40 minutos. Claro, Max. media Mentira. Una hora, ya 20 minutos, un poquito más. Pero bueno, un capítulo interesante porque hablamos harto, se conversó bastante. Vimos cosas muy interesantes del circuito de Spa. Espero que también para la comunidad haya sido también un aprendizaje de la historia de la Fórmula 1. Hay cosas muy entretenidas que uno puede revisar. Y bueno, Bélgica siempre ha sido un gran premio que a la afición, al espectáculo, a la competencia del automovilismo, siempre deja muy buenas sensaciones. Mi nombre es Francisco, estoy junto a mi lado acá, mi amigo Sebastián, y juntos somos este podcast de Escudería SF. Que estén muy bien, suscríbanse a nuestro canal, comenten, den un me gusta, apóyennos en nuestra plataforma de Instagram, y la verdad que siempre atentos y atentas a todo el contenido. Subimos un contenido complementario el otro día de los autitos de la película Fórmula 1 de McDonald's. Y se vienen más. Y se vienen más contenidos complementarios para el canal. Que lamentablemente para él es más trabajo. Así que, dicho todo esto, amigos y amigas, nos vemos. Que estén muy bien. Chao.